Una palabra nos puede guiar en esta meditación en forma de pregunta. ¿Quién? Pregunta formulada varias veces y por eso respondida de distintas maneras. Nosotros a veces expresamos eso. Admiración ante una persona que de pronto no conocemos y que tiene una serie de comportamientos que realmente atraen y fascinan. Pregunta espontánea: ¿y quién es esta persona? Expresión de algunos avivatos, aprovechados, que por tener una cierta posición privilegiada, de pronto quieren evadir una responsabilidad. La famosa pregunta: ¿y usted no sabe quién soy yo? Como si un mérito personal o un cierto privilegio eximiera del cumplimiento de la ley, particularmente cuando se ha infringido la ley. ¿Y es que acaso usted no sabe quién soy yo? Como si eso me dejara a mí inmune de ciertas cosas. Pregunta importante, porque creo que cuando cada quien se la plantea a sí mismo en su vida, le permite definir muchas cosas, definir la manera de ser, definir un estilo de vida, definir los compromisos que uno asume en la vida. Esa pregunta, ¿quién?, es importante. En la palabra de Dios de hoy, pregunta que involucra a Jesús, pregunta que involucra a Pedro, pero pregunta que involucra a todos los discípulos de ese momento y de hoy, por lo tanto, a nosotros. Todo acontece en una parte norte, allá en Palestina, en un lugar muy representativo, Cesarea de Filipo. Uno de los hijos del rey Herodes era gobernante de esa parte y había hecho unas construcciones espléndidas que representaban el poder. El mismo nombre, Cesarea, evoca la figura más poderosa que había en la época, el César, el emperador. Por eso, primera pregunta, o pregunta hecha para una primera persona: ¿y quién habita allá, en ese lugar a donde Jesús se va con sus discípulos? ¿Quién habita allá en Cesarea de Filipo? Alguien que representa el poder del mundo, poder político, poder de gobierno, seguramente también alguna fuerza militar, a pesar de que era una provincia pequeñita, pues dominada por el gran imperio romano, pero representa todo eso: poder político, privilegios, dominio, y todo eso está representado. ¿Quién vive allá en ese lugar? Él, Filipo, uno de los hijos de Herodes, gobernador de esa parte. De pronto Jesús, allá en ese sitio donde se respira poder humano, privilegios humanos, ambiciones humanas, ahí en ese sitio y no en otro, Jesús plantea la pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Hijo del Hombre, una expresión que viene desde el Antiguo Testamento del profeta Daniel, pero que de manera particular los evangelistas la usan para referirse a Jesús. Un hombre, un ser humano, porque el Señor tomó condición humana en Jesús, pero que simultáneamente representaba también una figura de ser humano realizada. Pero por otra parte, como digo, a Jesús mismo. ¿Quién dicen? La respuesta que da lo asocia a personajes importantes y significativos que nada tienen que ver con el mundo del poder humano, nada. O Juan el Bautista
un hombre pobre, sobrio, pero que tenía libertad en su palabra y libertad en su vida. Elías, el primero de los profetas, que tuvo que enfrentarse en su momento al rey de la época y a la reina, que era una extranjera que había traído ídolos extranjeros que hicieron que el pueblo de Israel en ese momento pervirtiera su fe en el Dios de la alianza y pusiera su fe en una cantidad de ídolos, dioses y diosas que no existen, pero que sin embargo se crean, en los cuales los seres humanos dizque ponemos la confianza. Tanto Elías como Juan Bautista o como uno de los profetas lo nombran así. Ninguno de ellos representa nada de lo que tiene que ver con Filipo o con los reyes. Todo lo contrario, se enfrentaron a los que tenían el poder. Elías al rey y a la reina, Juan el Bautista a Herodes, y tanto que efectivamente murió en la cárcel decapitado por pronunciar la verdad. Personas libres, personas de vida sencilla, pero de vida auténtica. Tercera pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Mesías. Respuesta de Pedro que es verdadera, y con esa palabra sencillamente parece que se realiza una enorme esperanza. Al fin llega un Salvador esperado por siglos y que iba a traer al pueblo una situación distinta, libertad posiblemente política frente a todo ese imperio dominante, pero seguramente iba a traer también una época de justicia e iba a traer seguramente una época de fraternidad, y todo eso parece que se condensaría en un anhelo enorme que los seres humanos tenemos y que tenía el pueblo. Iba a traer paz, el Mesías, el Salvador, el ungido. Pero resulta que la pregunta de Jesús, ¿quién dicen ustedes que soy yo?, no queda satisfecha y queda resuelta simplemente con esa respuesta, el Mesías, el Salvador, con todo lo que eso implicaba, sino que la pregunta de Jesús puede tener todavía una profundidad mayor. En estos términos, ¿qué tan importante soy yo para ustedes? ¿Qué tanto cuento yo en su vida? ¿Qué tan importante es mi palabra para ustedes? ¿Qué tan significativo es mi evangelio para ustedes? Para la manera como ustedes viven. Miren, para la manera como ustedes definen quién es cada uno, quién es cada una. ¿Qué tan importante es mi presencia en su vida? ¿Qué tan importante es mi propuesta de vida? Allí, junto a ese gran lugar del poder en Cesarea de Filipo, ¿qué tan importante es Jesús para ustedes? ¿Prefieren vivir según lo que yo les propongo o quisieran vivir según lo que todos estos lugares de poder representan? Así pues que la respuesta, por una parte, es verdadera, pero parece que es incompleta. Y tan importante es eso, que podemos formular una siguiente pregunta, que no está expresada en esos términos, pero que sin embargo puede ser perfectamente formulada así. ¿Quién es el que vive en ese lugar de poder? ¿Quién dice la gente que soy yo? Tercera formulación, ¿ustedes quién dicen? Cuarta formulación, no la expresa Jesús, pero sí la responde. ¿Qué dice Jesús de él mismo? ¿Quién es Jesús? Según Jesús mismo. No según lo que la gente dice, un profeta, no simplemente según lo que Pedro responde, el Mesías Salvador, sino qué dice Jesús de sí mismo. Y Jesús de sí mismo va diciendo, el Hijo del Hombre que tiene que padecer, el Hijo del Hombre, el Mesías, sí, el Salvador, pero que será rechazado por los ancianos, por los sumos sacerdotes y por los escribas. Otra forma de poder, poder religioso, autoridad religiosa.
Autoridad también comunitaria, otra forma de poder. Alguien que será entregado a la muerte y alguien que resucitará. Jesús también cuenta quién es Él. Alguien, y esa respuesta o ese anuncio es absolutamente inesperado. Tumba una imagen que posiblemente sus discípulos y todo el pueblo tenía del Mesías Salvador. Tumba seguramente unas esperanzas que se tenían en ese personaje a quien se esperaba y que muy posiblemente estaban asociadas precisamente a figuras de poder. Tumba todo eso. Incluso les va a tumbar a los discípulos, como sucederá también en otro texto, todas sus ambiciones personales, ambiciones de privilegios, ambiciones de poder, porque también los discípulos de Jesús fueron asociando a su vida junto al Señor una expectativa de gozar de privilegios, como tienen los poderosos del mundo. Y resulta que esa manifestación que Jesús hace de Él mismo tumba todo eso y los hace entrar entonces en otra manera de entender los caminos de salvación del Señor. Por eso me da pie para formular otra vez la pregunta: ¿quién? De otra manera, ¿quién quiere Pedro que Jesús sea? Porque el texto nos dice que ante esa manifestación de Jesús, como alguien que va a sufrir, que va a ser perseguido, que va a ser condenado, que va a ser asesinado, la reacción de Pedro es fuerte. Lo llevó aparte para increparlo y para disuadirlo. ¿Quién quisiera Pedro que Jesús fuera? No solamente Pedro, muchos más querían ver precisamente a Jesús como un Salvador poderoso, con todas las fuerzas capaces de acabar con cuanto enemigo exista. Quizá un Salvador parecido al que vivía ahí en ese lugar de Cesarea de Filipo, un gran gobernante, con todo el poder que fuera, político, económico, de privilegios. Pero para él, ciertamente para Pedro, es insoportable, es impensable imaginarse un Salvador humilde, frágil, débil, maltratado por los poderosos y que sin embargo sea capaz de salvar. Pero sin embargo, este es el verdadero Salvador. La mayoría, quizá muchísimos de los poderosos, viven su cuarto de hora, como se dice. Viven el momento que les toca vivir de poder. Muchísimas veces preocupados más por su provecho personal y el provecho de los suyos, de los cercanos, que por el bienestar de los demás y especialmente los más necesitados. Pero nosotros constatamos que así en la historia, cada poderoso que está en un momento va siendo reemplazado por otro. Eso es una sucesión de poderes. Y va siendo sencillamente reemplazado, dejando algunas veces unas huellas buenas en la vida de la sociedad y en otras veces dejando estragos y dejando daños. Son terribles de manera particular estos poderosos que asocian a su presencia esa figura Mesías, Salvador. Estos poderosos con poder económico o político o social o cultural o ideológico, el que sea, y que sencillamente se creen los irreemplazables salvadores del mundo, que imponen una manera de ser y quieren que todo el mundo entre así, y si opinan lo contrario sencillamente son descartados. Esa ambición que los seres humanos tenemos parece que es muy difícil de quitar. Y cuando esa ambición de privilegios y aprovechar el cuarto de hora que la historia le da a cada quien, a nosotros, pero cuando eso además de eso se posiciona en ciertos lugares de efectivo poder en la mano, económico o el que sea,
Con mucha frecuencia eso despierta unas ambiciones impresionantes. Aprovechar el cuartico de hora que cada quien tiene cuando tiene cierto dominio. Y resulta que el verdadero salvador del mundo es distinto, es frágil, es rechazado, será enviado a la muerte, pero será solidario como nadie con todas las personas sufrientes de la historia humana. Será el que encarna la fuerza de la verdad, el que encarna la fuerza de la fidelidad, el que encarna la fuerza de la misericordia, particularmente el que encarna un amor total que lo lleva hasta la cruz, en la cual son vencidos definitivamente el pecado, el mal y la muerte, tantas veces precisamente puestos en la escena del mundo por tantas personas poderosas en los distintos niveles de poder que podemos tener los seres humanos. Ese es el verdadero Salvador, que sin lugar a dudas será siempre incómodo para todas las personas que tengan o tengamos algún tipo de autoridad, algún tipo de poder. De ahí entonces aparecerá otra pregunta, o la misma pregunta que yo planteo en otros términos. ¿Quién quiere Jesús que sea Pedro? Cuando Jesús llama a Pedro con una expresión muy fuerte, apártate de mí, Satanás, está diciendo simultáneamente, ¿quién quiere Jesús que sea Pedro? Alguien que piense según Dios y no según los hombres. Apártate de mí, Satanás, porque tu manera de pensar, no solamente quién era Jesús el Salvador, sino muy seguramente su manera de imaginar su propia vida era según los pensamientos humanos, muchas veces contaminados por todas esas ambiciones de gloria, fuerza, prestigio, privilegios y poder. Tú no piensas como Dios piensa, pues estás pensando como los hombres. Apártate, Satanás. Jesús quiere que Pedro sea un hombre de pensamientos de Dios, que son todo lo contrario a estos pensamientos ambiciosos, pretenciosos, de tantas personas que se creen dizque los salvadores del mundo, o de tantas personas, nosotros, ustedes y yo, que podemos ser tocados en un momento determinado por cualquier tipo de ambición, y cuando esa incluso se reviste por ahí de cierto vestido religioso, pareciera que eso quedara ya santificado. Eso me lleva a una última forma de formular la pregunta. ¿Y quién quiere Jesús que nosotros seamos? Los discípulos de ese momento, empezando por Pedro, la multitud que lo escucha, pero también nosotros, hoy, lectores y orantes del Evangelio, 21 siglos, poco más de 20. Hoy nosotros que queremos de verdad así, con claridad, vivir la fe en Cristo nuestro Señor. Hoy nosotros en Cristo, Él que quiere que nosotros seamos. Libres frente a todos los honores, privilegios y poderes. Discípulos suyos, con libertad para ir con Él. Discípulos que nos decidimos a asumir su camino y su estilo de vida. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Personas capaces de vencer la tendencia egoísta por la cual uno siempre piensa que el punto de referencia es uno mismo, para uno mismo y para los demás, como si fuéramos el centro del mundo. Personas que cargamos la cruz, lo cual no significa elegir sufrimientos y buscarse más sufrimientos de los que la vida trae por sí misma. Significa otra cosa, cargar la cruz, asumir el estilo de vida de Jesús, vivir como Él, haciendo de la vida personal un don para el Señor y para los demás. Y eso se expresa de manera particular en el servicio y en la preocupación por los otros, especialmente los más necesitados. La segunda lectura de hoy de la carta de Santiago es clarísima. Tú dices que tienes fe, pero no tienes obras. Yo quiero mostrarte por mis obras la fe que yo tengo.
Hay una palabra que se usa frecuentemente en este lenguaje nuestro religioso. Es una persona practicante. ¿Y qué significa eso? Para muchas personas, ser una persona practicante quiere decir que es una persona que practica el culto, que viene a la Eucaristía, que viene a la misa. Practico mi religión. A mí me parece que siempre esa es una expresión muy extraña. Uno no practica una religión, uno vive la fe. Así pues que la carta de Santiago claramente lo dice hoy. Si hay una práctica que tendría que caracterizar a los que nos llamamos cristianos, es la práctica de la caridad y de la misericordia. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te voy a mostrar mi fe. Y eso significa cargar la cruz. Es decir, hacer de mi vida ofrenda convertida en servicio especialmente a las personas más necesitadas. Una fe que no es práctica simplemente ritual, sino que es misericordia vivida, que se nutre de esta experiencia hermosa que se llama la Eucaristía, porque nos pone en comunión con el Cristo que entrega su vida por amor. Por supuesto que necesitamos encontrarnos en la Eucaristía, pero esta práctica religiosa no es solamente esto, es una vida que se vuelve una vida de fe, que se vuelve caridad. Personas que seguimos a Jesús porque nos apropiamos precisamente su estilo y su manera de ser. Personas que buscamos ganar la vida porque no queremos fracasar ninguno, pero queremos ganarla por el camino de Él. Y quien quiera ganarla tiene que perderla. Es decir, tiene que volver de su vida ofrenda, lejos de todas esas ambiciones representadas por estos personajes, de los cuales yo he hecho mención a lo largo de esta meditación, formulando sucesivamente y de distintas maneras la pregunta ¿quién? ¿Quién dice que es Él? ¿Quién vive allá? ¿Quién dicen ustedes? ¿Quién quiere Pedro que sea Jesús? ¿Quién quiere Jesús que sea Pedro? ¿Quién quiere Jesús que seamos nosotros? Ganamos la vida porque la entregamos. Perdiendo la vida por Él y por el Evangelio la ganamos. Y eso es un estilo de vida completamente diferente a los que vivían allá en Cesarea de Filipo o que viven en cualquier otro lugar de privilegios y de poderes que el mundo tiene y que seguirá teniendo siempre. Un estilo de vida, una manera de vivir, una hermosísima manera de ganar la vida perdiéndola. Es decir, volviendo la ofrenda de servicio, de entrega al que le pertenece nuestra vida, al Señor, y de entrega a aquellos porque la vida tiene sentido, la capacidad de servir y la capacidad de ser personas constructivas y significativas en la vida de otras personas, y no simplemente acaparando miradas, acaparando privilegios, cristalizando y canalizando ambiciones, todo lo contrario al proyecto de Jesús. Una pregunta sencillamente, ¿quién? Y una pregunta que la palabra de Dios de hoy nos permite formularla de distintas maneras, como decía, empezando por Jesús, pasando por quien vive allá en ese lugar de privilegio, pasando por Pedro que tenía una determinada imagen de la salvación de Dios, pasando por el mismo Jesús visto de manera equivocada por Pedro, y una pregunta que finalmente al formularse así nos involucra a todos nosotros. Hoy reunidos aquí en nuestra asamblea litúrgica, en la bella fiesta de la Eucaristía, donde sencillamente todo habla de servicio. Porque este Salvador y Mesías Cristo, el crucificado, se vuelve para nosotros también servidor que lava los pies, se vuelve para nosotros ofrenda eucarística, entrega total de su vida y pan de vida, para que nosotros vivamos una fe que se hace visible en obras, y las obras mayores siempre tendrán que ser obras de misericordia y obras de caridad, nutridas siempre en el encuentro eucarístico con el Señor Jesús, el servidor.
Tomémonos un momento en silencio para orar. Permitamos que la palabra del Señor llegue al interior de nuestro corazón. A lo largo del día, a lo largo de la semana, les propongo, volvamos a formularnos varias veces estas preguntas. ¿Quién? Y cómo se va aplicando de distintas maneras. Finalmente, ¿quién soy yo ante el Señor? ¿Quién quieres tú, Señor, que yo sea? ¿Quién quiere Él que seamos nosotros como comunidad creyente en nuestras distintas comunidades parroquiales? ¿Y para qué estamos? Para ser testimonio e instrumento de misericordia.